Ahí está. Ok, ahora sí se está grabando. Sí. Entonces vamos a hablar de la segunda parte. Si pueden poner sus micrófonos en silencio, se los agradezco. Vamos a hablar de los roles en Israel. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de nosotros hemos tenido ciertos dilemas, llamémosles dilemas, cuando no sabemos exactamente cuáles son los mandamientos que debemos de cumplir y cuáles son los mandamientos que no debemos de cumplir. Muchas veces nos hemos encontrado en, no sé, en el dilema de esto lo debo de cumplir yo o esto no lo debo cumplir yo. Si yo cumplo esto, quiere decir que estoy judaizándome, o sea, que me estoy volviendo judío de alguna u otra manera. Entonces yo creo que es importante conocer cuáles son los roles que existen en Israel y cuáles son los mandamientos que aplican para cada uno de esos roles. Entonces, voy a ser breve porque esto sigue siendo aspectos preliminares, sigue siendo de una manera muy general. Ahora, sabemos que en la escritura existen 613 mitzvot. ¿Qué es mitzvot? Es mandamiento o instrucción, porque ya especificamos de alguna manera que la Torá o la escritura o la Biblia es más una instrucción. Sin embargo, no todos los 613 mandamientos son operativos para una persona, sino que dependiendo del rol de esa persona, hay ciertos mandamientos que son operativos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En esta imagen hay 4 grupos de personas que en contexto general representan a la mayoría de la población. Podemos dividirlo en más grupos, sí se puede, pero para términos preliminares de esta enseñanza en particular, lo vamos a dejar en 4 grupos. Están los Kohanim, que nosotros conocemos como sacerdotes, o se tradujo en la escritura sacerdotes. Están los Leviim, que son los levitas. Están los israelí, que son los israelitas, que hoy en día son los judíos. Y están los gentiles representados por el griego, ¿sí? Entonces, los otros 3 de alguna manera son israelitas y los gentiles, ¿sí? Ahora, para cada uno de estos grupos de personas hay ciertos mandamientos que son aplicables y ciertos mandamientos que no. Ejemplo, dentro de los 13 mandamientos de la Torá o de la Biblia o de la Escritura, tenemos una sección que pudiéramos denominarla como Torat Kohanim. ¿Qué es la Torat Kohanim? Son las instrucciones específicas para los sacerdotes. Estas instrucciones son única y exclusivamente para los sacerdotes, de tal manera que una persona que no sea sacerdote no puede guardar esos mandamientos, porque estas instrucciones son específicamente para ellos, única y exclusivamente para los sacerdotes. La Torá tiene preceptos que son únicos y exclusivos para los que tienen que cumplir un rol sacerdotal. El levita no puede guardar los mandamientos que son para los sacerdotes, mucho menos el israelí, y no se diga del gentil. Ahora, la Torat Leviim son las instrucciones para los levitas, que son mandamientos dentro de los 613, que son únicos y que son exclusivamente para los levitas, que un israelita no puede guardar, porque estas instrucciones son para los levitas. Y un gentil tampoco las puede guardar. Entonces, si una persona no es levita, entonces no debe guardar estos mandamientos. Son exclusivamente dados para ese rol. En tercer lugar, tenemos la Torat israelí. ¿Qué es la Torat israelí? Pues son las instrucciones para los descendientes de Israel. Estos mandamientos, que son de los descendientes para Israel, todavía los podemos dividir en muchos. Por ejemplo, hay mandamientos exclusivos para las mujeres. Hay mandamientos exclusivos para los reyes. Hay mandamientos exclusivos para los hombres mayores de 20 años. Hay mandamientos exclusivos para los mayores de 60 años. Entonces,
Hay diferentes mandamientos para diferentes personas del pueblo de Israel, pero en términos generales lo agrupamos en los mandamientos para los israelitas, que solamente son mandamientos para ellos, que incluso un converso al Dios de Israel no tiene que guardar estos mandamientos. Un gentil que se convierte y que cree en el Dios de Israel y que cree en Jesús como el Mesías, no tiene que guardar estos mandamientos, a menos que se haga judío, que pase por una conversión y se convierta al pacto del judaísmo, ¿sí? Si este gentil hace su conversión al judaísmo y se hace judío, entonces ahí aplicará la Torá de israelí para él o para ella, porque ha hecho un cambio de estatus. Entonces, así como los 613 mandamientos tienen instrucciones exclusivas para los sacerdotes, para los levitas, para los judíos, también podemos hablar sobre los mandamientos para los gentiles. El mandamiento para los gentiles se conoce como la Torat Noach. ¿Por qué la Torat Noach? Porque viene de Noé. Noach es el hebreo de Noé. Torat es el plural o la manera de decir la escritura o los mandamientos o las instrucciones exclusivos para los descendientes de Noé. Son instrucciones para los Benei Noach. Benei Noach. Ahora, Benei Noach, Benei, Ben significa en hebreo hijo. Benei Noach son los hijos de Noé. O sea, para la humanidad. Para las personas que no son descendientes físicamente de Israel. La Torá tiene provisión para ellos dentro de los 613 mandamientos. Y esta Torá, esta ley, estas instrucciones aplica para lo que se conoce como justos de las naciones, lo que en el Nuevo Testamento conocemos como los justos. Cuando, por ejemplo, cuando a Pedro lo llaman a casa de Cornelio, a Cornelio lo llama la escritura un justo de las naciones. ¿Qué quería decir eso? Que era un gentil, una persona de origen gentil que había creído en el Dios de Israel y que había creído en Jesús como el Salvador. ¿Ok? Entonces, en aquella época, cuando los gentiles se empezaban a convertir y empezaban a creer en Jesús como el Mesías, se levantaron muchas voces. Se levantaron muchas voces, principalmente de voces judías, que decían que a los gentiles había que circuncidarlos y había que hacerlos judíos, porque si no, no podían ser salvos los gentiles. Esto lo podemos leer en Hechos 15, ¿sí? Estas voces se levantaban cuando los gentiles empezaron a creer. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y debido a esta situación, que tomó mucha relevancia en esta época, se tuvo que reunir un Bet Din. Un Bet Din es un concilio. Se hizo un concilio en la ciudad de Jerusalén y se llevó a discusión este tema. Y al final se tomó la decisión de no inquietar a los gentiles. Se tomó la decisión de no decirles circuncídense y guarden todos los mandamientos de la Torá para que puedan ser salvos. No. Al final, lo que dijeron es, escríbanle a los gentiles y díganles que guarden estas cosas. Ustedes lo pueden leer después en Hechos 15. Yo sé que muchos de aquí ya lo conocen y lo han leído. Escríbele a los gentiles que deben de guardar y de abstenerse de estas cosas. Y esto es muy importante, que cada uno de nosotros pueda comprender correcta y adecuadamente. Hay instrucciones de la Torá que son única y exclusivamente para los gentiles. Son mandamientos que Dios dio para que podamos cumplir ese rol. De tal manera que los gentiles no pueden guardar los mandamientos que son exclusivos para un judío, para un levita o para un sacerdote, a menos que hagan su conversión como judío. Si una persona quiere hacer su conversión como judío, puede hacerla, siempre y cuando tenga la motivación correcta para convertirse al judaísmo. Por ejemplo, si una persona dice, yo me quisiera convertir al judaísmo para ser parte de Israel, esa persona puede tener una motivación incorrecta.
Porque esa persona sin querer tal vez puede estar pisoteando los méritos de Mashiach o del Mesías o de Jesús. Porque ya el Mesías, ya Mashiach, perdón, porque de repente tengo muchas terminaciones ya grabadas. Mashiach, el Mesías, Jesús, ya te hizo parte de Israel como gentil. Esa no es una motivación correcta de un gentil queriéndose convertir al judaísmo, porque como gentil, creyente de Dios de Israel a través de Mashiach o a través de Jesús, tú ya eres parte de Israel. El rabino Saúl de Tarso, conocido como Pablo, en nombre de su majestad, Jesús el Mesías, dice con respecto a los creyentes de origen gentil: ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El mismo rabino Saúl, el apóstol Pablo, dice en Romanos 11, ustedes eran del olivo silvestre y fueron cortados e injertados en el buen olivo. Y también Pablo dice en su libro a los Gálatas, si ustedes son del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Entonces, un creyente de origen gentil es parte de Israel. No necesita un creyente de origen gentil hacerse judío para ser parte de Israel, porque el Mesías ya lo hizo parte de Israel, como justo de las naciones, pero parte de Israel a final de cuentas. Entonces todos somos parte de Israel. Los sacerdotes eran parte de Israel, los levitas eran parte de Israel, los israelitas o judíos son parte de Israel, y ahora los gentiles a través de Jesús también somos parte de Israel. Parte de Israel, pero cada uno con su rol, cada uno con sus instrucciones, y esto es importante entenderlo, llevarlo a nuestro corazón. Todos tenemos un rol. El israelita, por poner un ejemplo, un israelita no podía decir, yo quiero ministrar en el santuario. ¿Qué pasaba si un israelita entraba al lugar santísimo? Moría inmediatamente, terminaba muerto. ¿Por qué? Porque la instrucción para estar ahí era para el sacerdote, no para el levita, no para el israelita. Si un israelita cualquiera se le ocurría entrar al lugar santísimo, moría inmediatamente. Si a un levita se le ocurría entrar al lugar santísimo, moría inmediatamente. 12 reyes, si ustedes recuerdan en la escritura, 12 reyes tuvieron la tremenda idea de sentirse sacerdotes y de ofrecer holocaustos al Señor. ¿Qué pasó con ellos? Uno de los reyes fue Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl cuando se sintió desesperado por la gente y llegó el profeta con él y le dice, es que el pueblo me instaba, entonces decidí ofrecer holocaustos al Señor? Y el profeta, el sacerdote, el profeta le dice, ese no es tu rol. Y el otro rey que quiso tomar un rol que no le correspondía es el rey Usías, que entró al templo y encendió incienso y ofreció holocausto, y entró el sacerdote y le dijo, ¿qué estás haciendo tú aquí? Este no es un mandamiento para los reyes. Y dice la escritura que en ese momento la lepra le pegó al rey Usías y vivió toda su vida y murió leproso. Entonces, claramente en la escritura vemos que hay mandamientos que son para cada grupo. Entonces, muchas veces eso a nosotros nos ha conflictuado la vida. ¿Qué mandamientos debe de cumplir un gentil? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué algunos dicen que estos mandamientos que están en Levítico sí, pero los que están en el capítulo siguiente dicen que no? Entonces, ¿cuáles son míos? ¿Cuáles son para los judíos? ¿Cuáles son para los levitas? ¿Cuáles son para las mujeres? Es importante conocerlo. Voy a contarles una historia que cuenta el Talmud. A lo mejor algunos de ustedes sepan lo que es el Talmud, a lo mejor otros no tanto, no pasa nada. Dentro del plan de nuestras pláticas va a ser conocer lo que es el Talmud, que es cuáles son los escritos que tienen años y años y años de estudio a través de la historia por el judaísmo. En el Talmud hay una historia. Como ustedes saben, en la época de Jesús, y esto está documentado por los grandes historiadores, está escrito por ellos, en la historia de Jesús había dos grandes grupos de rabinos, había dos casas separadas. Estaba la casa de Shammai y estaba la casa de Hillel. Había más grupos. De hecho, según la historia, había más o menos 19 grupos de fariseos.
Cuando nosotros escuchamos en el Nuevo Testamento y los fariseos, casi siempre pensamos en un grupo. Había muchos grupos de fariseos, pero las casas más importantes eran la casa de Shammai y la casa de Gilel. Y la historia en el Talmud relata que hubo un gentil que no era del pueblo de Israel. Hubo un gentil que contempló al sumo sacerdote, que vio las piedras preciosas del sumo sacerdote, que vio la placa de oro en la frente del sumo sacerdote y que quedó impactado. Quedó impactado con la majestad, quedó impactado con la santidad, quedó impactado con la hermosura del Kohen Gadol, que es el sumo sacerdote. Y este gentil nació en su corazón el deseo de hacerse judío para llegar a ser sumo sacerdote de Israel. Fue a la casa de Shammai y le dijo, maestro, quiero convertirme al judaísmo para llegar a ser sumo sacerdote de Israel. Dice el Talmud que Shammai lo corrió a patadas, no sabes lo que dices, cómo se te ocurre semejante cosa, pero bueno, Shammai lo corre. Pero el gentil no perdió la fe. Fue a casa de Gilel, quien era un hombre sabio, y le dijo, maestro Gilel, yo quisiera convertirme al judaísmo porque quiero llegar a ser sumo sacerdote de Israel algún día. Gilel le dijo, wow, qué hermosa motivación tienes. Ven, estudia conmigo todos los días la Torá. Y el hombre empezó a ir todos los días con mucho entusiasmo a estudiar la Torá a casa del rabino Gilel. Y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y un día, estudiando el gentil el libro de Levítico, leyó lo siguiente, y lo voy a citar. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Y volvió a leer el gentil y dijo, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Entonces el gentil se quedó pensando y volteó con el rabino Gilel y le dijo, maestro Gilel, ¿tú eres descendiente de Aarón? No, yo no soy descendiente de Aarón. Siguió pensando el gentil y le dijo, maestro Gilel, o sea que tú no puedes llegar a ser sumo sacerdote de Israel. No, yo no puedo llegar a ser sumo sacerdote de Israel. Yo no soy descendiente de Aarón. Entonces el gentil se dijo a sí mismo, si Rabí Gilel, en toda su grandeza, en todo su conocimiento, no puede llegar a ser el sumo sacerdote de Israel, cuánto menos yo, que ni siquiera soy del pueblo, que ni siquiera soy oriundo, nativo del pueblo, ni hijo de ninguna de las tribus. Entonces el hombre volteó con Gilel y le dijo, gracias, maestro, por tu sabiduría, porque en tu sabiduría no me alejaste de la Shekinah, no me alejaste de la gloria de Dios, eso significa Shekinah. Ahora entiendo que no puedo ser sumo sacerdote, pero sé que ahora puedo vivir una vida recta delante de Dios, santificando su nombre y guardando los mandamientos según me corresponda. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque todos son parte de Israel, pero cada uno tenemos un rol dentro de Israel. Ahora, aquí hay tres tablas, o una tabla separada en tres. Aquí hay tres grupos, ¿sí? Recuerden, estos son aspectos preliminares. Todo esto lo vamos a ver a detalle durante las siguientes semanas, pero deseo ir estableciendo lineamientos para que puedan tener la idea correcta. Aquí hay tres grupos a continuación. Arriba dice en verde Bené Noach. Ya establecimos que Bené o Benei es el término hebreo para hijos. Noach, Noé. Los Bené Abraham, hijos de Abraham. Y Bené Yehudá, los hijos de Judá. En este caso, los judíos. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los Bené Noach? Es un término utilizado para hablar de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque toda la humanidad somos Bené Noach. Toda la humanidad somos hijos de Noé. Todos. Noé fue el único con sus hijos y su esposa y sus nueras que sobrevivió a lo que conocemos como el diluvio. Y así como todos venimos de Adán, todo el ser humano viene de Adán, todos también en algún punto venimos de Noé. Toda la humanidad. Entonces, Bené Noach, o hijos de Noé, es toda la humanidad. Dios le entregó a Noé
ciertos mandamientos que están en Génesis capítulo 9. Dios se los entregó a Noé e hizo un pacto con Noé entregándole los mandamientos. El judaísmo rabínico que no cree en Jesús, dice que los hijos de Noé o los Benei Noah pueden salvarse si cumplen estos mandamientos y que tendrán parte del mundo por venir cumpliendo estos mandamientos. En nuestra alianza o en la alianza en la que yo estoy participando desde hace 3 años que les enseñé los certificados que me han dado, creemos que la salvación es por gracia y es por misericordia de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, y eso yo creo que lo creemos la mayoría de aquí, y que los méritos de nuestro Mesías, Yeshua, Jesús, juegan el rol fundamental en la redención y en la salvación de la persona. Ok, ahora, cuando una persona, bueno, antes de pasar ahí, nada más les menciono, aquí como los tienen ustedes, que probablemente ya los leyeron, pero como los menciono, ¿cuáles son los 7 mandamientos establecidos a la humanidad? No idolatría, no blasfemia, no asesinato, no inmoralidad, no robo, no comer sangre y establecer cortes de justicia. ¿Ok? Ahora, todos somos Benei Noah, todos somos hijos de Noé, pero cuando una persona se convierte o se vuelve al Dios de Israel a través del Mesías, esa persona pasa de ser un Benei Noah a un Benei Abraham. Pasamos de ser hijos de Noé a hijos de Abraham. ¿Ok? ¿Qué es un hijo de Abraham? ¿Qué es un Benei Abraham? Son los creyentes en Mashiach de origen gentil. ¿Cuáles son los mandamientos que debemos cumplir nosotros como gentiles que creemos en Mesías o en Mashiach? Debemos de cumplir los 7 mandamientos que están establecidos para toda la humanidad, pero podemos ir poco a poco empezando a guardar el resto de los mandamientos según el crecimiento espiritual de cada quien, con excepción de los mandamientos que son señales de pacto exclusivas para los israelitas que están dentro de la Torá israelí. ¿Ok? Entonces, un creyente de origen gentil, como probablemente somos tú y yo, que somos gentiles, pero creemos en el Dios de Israel y creemos en Jesús como nuestro Mesías, podemos guardar debemos guardar los 7 mandamientos establecidos en Génesis para todas las naciones, más los mandamientos según vayamos creciendo espiritualmente cada uno de nosotros, con la excepción de los mandamientos que son conocidos como señales del pacto. Los mandamientos establecidos como señales del pacto son mandamientos exclusivos para los que tengan el pacto. El gentil no se puede colocar la señal de un pacto que no tiene. Si una persona no tiene el pacto, no debe de guardar las señales del pacto. Ahora, estas son cosas que yo he aprendido a través de estos 3 años, porque cuando recién me hizo este clic que les comentaba en la primera clase, este clic de las ovejas perdidas y este clic de dónde vengo y este clic de aprender todo esto, bueno, de alguna manera yo empecé a querer guardar todo lo que me encontraba. Y compré mi tefilín, no, perdón, mi tefilín no compré mi tzitzit, compré se me fue la palabra, pero bueno, mi tzitzit en hebreo, y compré mi mesusa, y bueno, pero he ido aprendiendo que hay mandamientos exclusivos para cada grupo. Y no puedo saltarme nada más por el deseo de quererlo hacer. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos que un justo de las naciones o un gentil que cree en Jesús, un creyente en Mesías de origen gentil no puede guardar? Son los mandamientos vistos por los judíos como señal exclusiva del pacto. Por ejemplo, el tefilín. ¿Qué es el tefilín? El tefilín son las filacterias
que se colocan en el brazo y que se colocan en la cabeza, que probablemente muchos de ustedes los han visto. Es como un cuadrito negro que se colocan en la cabeza y son unas cintas que se colocan en los brazos. Un creyente de origen gentil no debe usar tefilín porque es una señal de pacto. La mezuzá. Un creyente de origen gentil no debe de guardar mezuzá. La mezuzá es un pequeño... pues no es un cuadrito, es como un rectángulo que se ponen en las paredes de la puerta, en el lado derecho de la puerta. Yo tengo una mezuzá, en algún momento le puse la mezuzá, pero la mezuzá es una señal de pacto del judío, no del gentil. El tzitzit son los flecos usados en la ropa y usados en el manto, esa es la palabra que se me había ido. Son usados en la ropa y en el manto de oración. Son señales de pacto exclusivas de los judíos. El Shabbat, ¿qué es el Shabbat? El sábado. Ahora, aquí hay algo que hay que mencionar, porque el Shabbat tiene dos remembranzas. El Shabbat se puede celebrar de dos formas. Una remembranza es como la obra de la creación. Desde Génesis, el Señor estableció que en 6 días hizo la tierra y que el séptimo descansó. Entonces, nosotros podemos celebrar el Shabbat como remembranza de la obra de la creación, pero no debemos de celebrar el Shabbat como remembranza de la salida de Egipto, como lo celebran los judíos. ¿Por qué? Porque los creyentes de origen gentil no fuimos sacados de Egipto, ¿sí? El creyente de origen gentil puede guardar el Shabbat como remembranza de la creación, pero no como remembranza de la salida de Egipto. Es una señal de pacto del judío. Un creyente de origen gentil guarda el Shabbat como recuerdo de la obra de la creación. Los judíos, los descendientes o los conversos ya judíos, tienen que guardar los 613 mandamientos según les aplique, como ya expliqué un poquito antes. Pero hay mandamientos para los sacerdotes, hay mandamientos para los levitas, hay mandamientos para los reyes, hay mandamientos para los israelitas, hay mandamientos para las mujeres, hay mandamientos incluso para los que están en la tierra de Israel o los que no están en la tierra de Israel, porque hay mandamientos que te tienen que cumplir exclusivamente en la tierra de Israel. Hay mandamientos que se tenían que cumplir exclusivamente en el templo, y como ahorita no hay templo, son mandamientos que no se pueden cumplir. ¿Ok? Entonces, me quedan 8 minutos y medio. Sí, termino. La Torá, la escritura, tiene mandamientos para cada grupo de personas. Y eso lo vamos a ir conociendo poco a poco. Es necesario tener claros estos principios, tener claros estos mandamientos, porque con base en esto nos va a ayudar mucho para nuestra identidad. Si tú alguna vez has sido como yo, que te has preguntado, a ver, ¿qué mandamiento? ¿Por qué dices que tengo que guardar estos mandamientos? ¿Guardar estos mandamientos es obligatorio para mí, que soy gentil, o es de los judíos? ¿Es judaizar o no es judaizar? ¿Sí? Entonces es importante conocer cuáles son para el gentil que cree en Jesús y cuáles son para el judío. Un Benei Abraham, un hijo de Abraham, es un creyente en Dios a través de Mesías, a través de Jesús. Es un gentil que ha vuelto su corazón al Dios de Israel. Es un gentil que ha dicho lo que dijo Ruth la Moabita: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Un creyente de origen gentil que ha abrazado la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, el creyente de origen gentil forma parte de Israel, pero con un rol que en un principio debe de guardar las 7 leyes establecidas para los hijos de Noa y posteriormente irá guardando otros mandamientos según vaya creciendo espiritualmente. Por eso, cada que viene una fiesta es bueno instruirse sobre las festividades bíblicas, porque los gentiles podemos guardar las festividades bíblicas. El gentil puede guardar Pascua, puede guardar Pentecostés, puede guardar tabernáculos, según vayamos creciendo en nuestra cuestión espiritual. Y poco a poco, mientras vamos teniendo un mayor crecimiento espiritual, mientras vamos teniendo mayor entendimiento de los mandamientos, podemos ir cumpliendo el resto de los que están en la Torá que apliquen para los justos de las naciones o para los gentiles. Ahora, si tú deseas santificar los mandamientos del tzitzit, los mandamientos de la mesusa, o si tú en tu alma sientes ese llamado de que eres parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel y tienes ancestros
o ascendencia judía y quieres hacer un tikkun o una reparación, entonces debes hacer tu conversión al judaísmo. Si tú quieres guardar todo lo que ellos guardan, hay que convertirse al judaísmo si así lo deseas. Si no, eres un gentil de las naciones creyente en Yeshua a través de Mesías convertido al pueblo de Dios y al pueblo de Israel. ¿Sí? Y convertirte como judío es un proceso. No es como cualquiera de todas las otras religiones donde hoy dices soy cristiano y mañana soy católico y yo luego soy protestante y luego soy bautista y luego soy pentecostal y luego soy adventista y luego soy testigo de Jehová. No es así, que de un día para otro. No, el judío requiere todo un proceso de conocimiento. Por eso los niños judíos desde pequeños estudian la Torá. Desde pequeños se les enseña la escritura. Cuando llegan a los 13 años hacen su bar mitzvah, hacen su presentación, pero es un proceso de conocimiento para poder convertirte. ¿Sí? Y entonces, si quieres hacer tu conversión al judaísmo, bueno, hay forma de guiarte y de que sepas cómo hacerla. Ok, ¿qué más? Nada más para terminar porque me quedan exactamente 5 minutos. Yo creo que podemos terminar aquí. Son aspectos preliminares que quería dejar claro para tener un mejor entendimiento de todo este proyecto que vamos a ir desarrollando a través de las siguientes clases. Dentro de los siguientes temas también vamos a estudiar lo que significan los conceptos hebreos que nosotros decimos muy a menudo, como por ejemplo, ¿qué es salvación? ¿Cuál es el concepto hebreo de la salvación? ¿Cuál es el concepto hebreo de la redención? ¿Cuál es el concepto hebreo de la expiación? ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Son conceptos muy importantes para poder entender la obra de Mashiach, del Mesías, a mi favor. A través de la extraordinaria obra que Jesús hizo en nuestras vidas, nos ha dado los méritos para poder formar parte de este pueblo de Israel, para poder alcanzar salvación, para poder alcanzar redención, para poder alcanzar la expresión de nuestros pecados. Pero eso son conceptos que vamos a ir estudiando poco a poco. Ok. Voy a dejar de compartir aquí. Y ahora, ¿qué sigue? Que yo creo que vamos a ver la siguiente vez. Que yo creo que la siguiente vez vamos a hablar de los 7 principios de Noé o las 7 leyes de Noé. Porque seguramente los que de alguna manera se van a poderse estudiar, van a leer Génesis 9 y van a decir, ah, caray, no encuentro los 7 mandamientos de los cuales me hablaron en Génesis 9. Entonces hay que explicar de dónde y por qué y cómo salen esos 7 mandamientos. ¿Ok? Me quedan 2 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede preguntarla, puede escribirla, trataré de contestarla. Si no es así, mientras la preguntan, si no es así, doy gracias al Eterno por la oportunidad de verlos a todos aquí. Doy gracias a Dios por cada uno de sus vidas, por sus familias representadas en cada uno de ustedes. Les pido que me tengan paciencia porque son temas a lo mejor un poco complicados, son temas difíciles y algunos pueden tacharme de loco al principio, pero ténganme paciencia. Vamos a ir desarrollando los temas poco a poquito. Sé que hay aquí, como les comentaba ahorita, diferentes, múltiples, no voy a decir creencias, porque yo creo que todos los que estamos aquí creemos en el mismo Dios, pero sí hay diferentes denominaciones. Entonces, si hay algo en lo que de alguna u otra manera no estén de acuerdo y quieran comentar algo, es válido. Solamente la petición nada más es que sea con respeto, que sea de una buena manera para que no haya conflicto en ninguno de nosotros. Los queremos, los quiero a todos. Gracias por estar aquí. Bendigo su vida. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da y con su permiso y con permiso del cielo y con permiso y autoridad de mis maestros, del Shaliach Caleb Soto, del Jajam, del rabino
También doy gracias y con permiso de ustedes también doy gracias de que me permitieron compartirles algo. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el siguiente viernes, si Dios permite. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Voy a, como les comenté, grabar las reuniones y voy a intentar subirlas. Espero que me salga, es la primera vez que lo voy a hacer. Si me sale y la puedo subir, las pongo en un ratito más en el grupo o mañana las mando por si se perdieron alguna parte, ¿sí? De la primera y de la segunda parte que dimos hoy. Y cualquier cosa, bueno, estoy abierto a cualquier pregunta a sus órdenes. Que pasen una feliz noche, que pasen un agradable fin de semana y que el Señor los guarde, los bendiga. Nos vemos pronto. Bye. Se va a cortar esto. Cuídense. Ya no sé dónde me quedó la otra grabación que tenía pendiente.